Derechos y obligaciones de los inquilinos y del arrendador. Es importante conocer los derechos y las obligaciones que están contemplados en las leyes y regulaciones del país. Estos derechos y obligaciones aseguran una relación justa y equitativa entre el arrendador y el arrendatario. En este artículo, te proporcionaremos información útil sobre los derechos y las obligaciones que tienes como inquilino en Ecuador. ¿Qué es un arrendador o casero? Un arrendador, también conocido como casero, es la persona propietaria de una vivienda que ha decidido ceder el uso de esa propiedad a otra persona a cambio de un pago en forma de arriendo. ¿Qué es un arrendatario o inquilino? Un arrendatario o inquilino es la persona que tiene el derecho a usar una vivienda por un tiempo determinado a cambio de un pago de arriendo. Derechos de los inquilinos en Ecuador. Como inquilino en Ecuador, tienes una serie de derechos que están respaldados por las leyes del país. Estos derechos incluyen: derecho a una vivienda digna. Tienes el derecho de exigir las condiciones necesarias para una vivienda digna, lo cual incluye acceso a agua, electricidad, servicios higiénicos y salubridad. Derecho de uso. Durante la vigencia del contrato de arrendamiento, tienes el derecho de utilizar la vivienda de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Derecho a ser notificado antes del desalojo. El arrendador no puede desalojarte sin antes notificarte de manera adecuada y oportuna. Derecho a un recibo o factura. Tienes el derecho de exigir un recibo o factura que detalle la constancia de tu pago mensual de arriendo. Derecho a no ser desalojado por corte de servicios básicos. El arrendador no puede cortarte los servicios básicos, como luz o agua, como una forma de desalojarte de la vivienda. Obligaciones de los inquilinos en Ecuador. Además de tener derechos, como inquilino también tienes ciertas obligaciones que debes cumplir. Estas obligaciones incluyen: pago puntual del arriendo. Debes realizar el pago del arriendo puntualmente para poder disfrutar de la vivienda. Mantenimiento de la propiedad. Es tu responsabilidad entregar la propiedad en las mismas condiciones en las que la recibiste. Cuidado de la vivienda. No debes destruir o modificar la vivienda de manera que cause daños a la propiedad. Permitir la revisión de la vivienda. Si existen daños en la infraestructura, debes permitir que el arrendador revise la vivienda para evaluar los daños. Uso exclusivo para vivienda. El uso de la vivienda debe ser exclusivamente para fines residenciales y no puedes subarrendarla sin el consentimiento del arrendador. Derechos del arrendador en Ecuador. El arrendador también tiene derechos que deben ser respetados por el arrendatario. Estos derechos incluyen: cobro puntual del arriendo. El arrendador tiene el derecho de recibir el pago del arriendo en la fecha y la cantidad establecidas en el contrato. Cobro por daños ocasionados. El arrendador tiene el derecho de cobrar al arrendatario por los daños ocasionados a la propiedad, a excepción de aquellos que se produzcan por el uso normal y deterioro de la vivienda. Cancelación del contrato. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, el arrendador tiene el derecho de cancelar el contrato. Obligaciones del arrendador en Ecuador. Además de tener derechos, el arrendador también tiene ciertas obligaciones que debe cumplir. Estas obligaciones incluyen: permitir el uso del inmueble. El arrendador debe permitir el uso del bien inmueble por parte del arrendatario durante el tiempo establecido en el contrato. Mantenimiento de la propiedad. El arrendador debe mantener el buen estado y funcionamiento de los bienes o servicios arrendados. El desahucio en Ecuador. El desahucio es la acción legal que realiza el propietario de la vivienda para solicitar la desocupación de la misma por parte del arrendatario debido a atrasos en el pago mensual del arriendo. Si te encuentras en la situación de ser desalojado, puedes acercarte a alguna organización de asistencia humanitaria para conocer los programas o proyectos que puedan apoyarte en esta situación. Aspectos importantes antes de alquilar un inmueble. Antes de alquilar un inmueble en Ecuador, es importante tener en cuenta algunos aspectos importantes que te ayudarán a tomar una decisión informada. Estos aspectos incluyen: derecho a una vivienda digna. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a una vivienda digna, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Inquilinato. Verifica si la construcción cumple con los estándares y las condiciones de habitabilidad,
como una estructura adecuada y servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad y gas. Exención de IVA en contratos de alquiler. En un contrato de alquiler de vivienda entre particulares, no se aplica el impuesto al valor agregado IVA. Es decir, estás exento del pago de este impuesto. Solicitar factura de pago. Es recomendable solicitar una factura al arrendador por el pago del arriendo. El arrendador tiene la obligación de emitir este documento contable. Importancia del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un documento legal importante, ya que te permite defender tus derechos de propiedad o uso sobre un inmueble. Asegúrate de que el contrato contenga la información necesaria para la protección legal de ambas partes. Requisitos para arrendar una vivienda. En Ecuador, no existen requisitos especiales para arrendar una vivienda. Puedes arrendar simplemente cumpliendo con el acuerdo de pago establecido. Duración del contrato de arrendamiento. Según la ley, el plazo mínimo de un contrato de arrendamiento es de 2 años en Ecuador. Sin embargo, las partes pueden llegar a un acuerdo diferente en cuanto a la duración del contrato. En resumen, como inquilino en Ecuador, tienes derechos que deben ser respetados y obligaciones que debes cumplir. Es importante conocer y entender estos derechos y obligaciones para tener una relación justa y equitativa con el arrendador. Antes de alquilar un inmueble, asegúrate de tener en cuenta los aspectos legales y prácticos mencionados para tomar una decisión informada. Recuerda que siempre es recomendable buscar asesoramiento legal en caso de cualquier duda o conflicto.